Hola, en este video te enseñaré una práctica que debe ser obligatoria en el momento que vamos a trabajar tablas en Excel y te la enseñaremos rápido y fácil como nos gusta. El formato como tabla es una herramienta que te facilitará, aunque no lo creas, el trabajo con fórmulas, con tablas dinámicas y herramientas más robustas como lo son Power Query, Power Pivot y Power BI. Así que voy a enseñarte cómo podemos aplicar esta práctica y de esta manera facilitar tu día a día. Nos vamos a ubicar en cualquier lugar de nuestra tabla, en una sola celda, y entraremos al menú Inicio, Formato como tabla, y allí encontraremos un listado de colores que en sí inicialmente es la parte visual de nuestra tabla. Muchas personas creen que solamente nos va a servir para el tema de colores y no es así. Vamos a ver por qué. En este caso voy a seleccionar esta tabla que tiene el título en azul y vamos a tener nuestras filas en bandas grises y blancas. Él se encarga de seleccionar solo la tabla, por eso es importante que no tengamos ni columnas totalmente vacías ni filas totalmente vacías en nuestra tabla para que él le dé continuidad al rango y de esta manera pueda seleccionarla toda. Vamos a asegurarnos que tenga el chulito o la habilitación donde nos dice la tabla tiene encabezados y le diremos aceptar. De esta manera él nos tomará los títulos de la tabla como encabezados. Automáticamente nos habilita el filtro. Podemos ver en el título de cada una de nuestras columnas que se habilita el filtro. De igual manera, al estar sobre la tabla, vamos a visualizar que en nuestro menú se adiciona uno que se llama diseño de tabla. Si salgo de la tabla, voy a perder este menú. Si vuelvo a la tabla, voy a poder acceder al menú de formato para la tabla. Uno de los temas muy importantes que tenemos que tener en cuenta en el momento de trabajar con tablas es que muchas de estas son muy largas y en el momento que nosotros queremos bajar a visualizar la información que está hacia el finalizar la tabla, vamos a perder los títulos. En este caso perderíamos identificación, empleado, fecha de ingreso y edad. Para esto, el formato como tabla nos ayudaría cambiando a B, C y D con los títulos que son de nuestra tabla. Vamos a visualizar qué sucede. Vamos a poner atención en A, B, C, D. Cuando bajo hasta el finalizar mi tabla, podemos visualizar que ya no tengo A, B, C, D, sino que estaría identificación, empleado, fecha de ingreso y edad. Con esto me ahorro el trabajo de ir hasta arriba, identificar cuál es el título y de nuevo volver a bajar para referenciar el registro que estaba analizando. Entonces ya con esto hemos ahorrado tiempo. Ahora vamos a pensar que normalmente nosotros si queremos sacar un promedio, una suma o cualquier operación en nuestra tabla, lo que haríamos es decirle, por ejemplo, quiero identificar cuál es el promedio de edad de mis colaboradores y le diríamos igual promedio, pero esta operación no se integraría a este formato como tabla, no se integraría a este universo que hemos creado. Entonces, para esto nos vamos a ayudar en nuestra herramienta de diseño de tabla en la opción donde nos dice fila de totales y automáticamente nos agrega una nueva fila. Vamos a darle clic en este caso aquí en la celda 47, en la D47, vamos a desplegar y podemos visualizar que no solamente podría ser un promedio, podría ser una suma, un mínimo. Tendríamos las 5 operaciones básicas que debo manejar en Excel. Vamos a decirle que quiero ver un promedio. En este caso, el promedio de edad de nuestros colaboradores es de 37,3. En el resto de las columnas, lo que podríamos hacer sería un conteo. Vamos a desplegar en este caso la fecha de ingreso, le vamos a decir recuento y nos diría que tenemos 40 registros. Con esto podríamos hacer una pequeña auditoría y revisión de lo que sucede en nuestra tabla o qué es lo que también nos están entregando en caso tal que estemos revisando una tabla que no es de nuestra autoría.
Dentro de los beneficios que te indicaba al inicio de nuestro video es la agilidad que nos va a dar en el momento de generar una formulación. Por ejemplo, vamos a inventarnos una columna, en este caso va a ser el salario. Vamos a digitarlo. En el momento de darle Enter, esta columna nueva se va a integrar a este nuevo universo o a esta unidad que estamos creando con el formato como tabla. Le vamos a decir Enter y el primer indicio que nos da de esa unión es la parte del color, que ya tomó el color del título y el color de las filas. Vamos a crear ahora una fórmula para rellenar estos datos automáticamente. Lo vamos a hacer con la fórmula aleatorio.entre. Vamos a decirle que entre 1000 y 5000 para que nos dé esos datos. Al darle Enter, él lo que estaría en este caso es indicándome que esta fórmula se va a aplicar a cada una de las filas de nuestra tabla y no tengo que ponerme a arrastrar, que esto podría generarme errores al ser una actividad manual. Él va a generar este relleno de manera automática. Otra de las ventajas que tiene el formato como tabla es poder insertar segmentadores, que en sí los segmentadores son filtros que nos ayudan a ver la información de una manera más dinámica, más profesional y más amable que un filtro normal como lo conocemos. De pronto tú ya conoces por tablas dinámicas estos segmentadores. Si no, te invito a que veas nuestro curso gratuito de Dashboard para capacitación, donde vas a encontrar cómo se manejan estos segmentadores en tablas dinámicas. Vamos a darle un clic a nuestra tabla para tener activado el menú de diseño como tabla. Y allí vamos a encontrar el botón de insertar segmentación de datos. Al darle clic, vamos a ver que nos da un menú donde están todos los títulos de las columnas que estamos manejando en nuestra tabla. Por eso es importante que las columnas de nuestra tabla tengan cada una su título. Vamos a darle chulito, por ejemplo, quiero filtrar o segmentar la información por área. Y le digo aceptar. Vamos a identificar que nos salen botoncitos de cada una de las áreas que estamos manejando en nuestra tabla. Por ejemplo, si quiero ver a todos nuestros colaboradores que trabajan en la sede centro, le vamos a dar un clic y nos estaría mostrando solo la sede centro. Vamos a desplegar el filtro porque en sí son lo mismo, un filtro y un segmentador tendrían la misma función, pero una presentación diferente. Aquí él nos tendría solamente activado el chulito en centro. Ahora, si quiero ver solamente las personas que trabajan en la principal, le daríamos un clic y aquí veríamos solamente a nuestros colaboradores que están en la sede principal. Pero ¿qué pasa si quiero ver principal y centro? En este caso vamos a darle control sostenido y clic al botón de centro y con esto vamos a activar la selección de dos o más botones. Entonces se nos va a facilitar muchísimo poder realizar estos filtros, va a ser mucho más dinámico y mucho más gráfico para nosotros, que el ser humano es totalmente gráfico, nos ayudaría muchísimo. También al ser gráfico, él se va a comportar como si fuera una imagen. Vamos a darle clic y vamos a visualizar que tiene los punticos como si fuera una imagen. Vamos a cortarlo un poco. También al estar sobre este segmentador, vamos a tener activado un menú que se llama segmentación, desde el cual vamos a poder formatearlo. O es decir, darle todo el tema de maquillaje y todo el tema gráfico. Entonces, por ejemplo, yo lo quiero ver horizontal porque quiero colocarlo en la parte superior de mi tabla. Le vamos a decir que vamos a manejar 4 columnas de las 4 áreas que estoy manejando en la empresa. Subimos, reducimos un poco la visualización y ensanchamos para que se vea mucho mejor. Para que me combine un poco, voy a aumentar aquí una fila, 2 filas más para poderlo acomodar mejor. De pronto me puede combinar más con el verde de mi título o de pronto con un azul más oscuro del título de la tabla. Vamos a probar. Menú segmentación y vamos a desplegar donde nos dice estilo de datos y vamos a seleccionar un oscuro
para que quede un poco más combinando con nuestra tabla, y los que no están seleccionados quedarían en un gris muy similar también a la tabla. Nos queda mucho más bonito, mucho más presentable y mucho más dinámico. Entonces, este es otro de los beneficios que tenemos en utilizar el formato como tabla. Vamos a pasar a visualizar y a conocer otro beneficio del formato como tabla. En este caso voy a borrar la segmentación, voy a entrar aquí al embudo con la X y de esta manera vamos a ver el 100% de nuestra información de nuevo. Nos ubicamos en nuestra tabla y una de las situaciones que debo tener en cuenta siempre en los formatos como tabla y de aquí en adelante en cualquier tema que trabajemos en Excel es nombrar los datos. En este caso vamos a nombrar esta unidad, esta tabla, para poderla llamar en el momento de crear una tabla dinámica y se nos facilite su inserción. Entonces nos ubicamos en cualquier lugar de nuestra tabla, menú diseño de tabla, y en la parte izquierda donde nos dice nombre de tabla, allí le colocaremos el nombre. En este caso le voy a colocar listado. Perfecto. Y le diría Enter. En este caso ya me tomó el nombre del listado para toda la tabla. Vamos a insertar una tabla dinámica. Vamos a ubicarnos en cualquier lugar de nuestra tabla. Vamos a ir al menú Insertar. Y lo normal que haríamos sería decirle tabla dinámica e insertar en una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente. Y nos estaría trayendo en este caso la información del rango que se llama listado. Pero para que esto se me facilite un poco más con el tema del nombre, ya nosotros podríamos ubicarnos en cualquier lugar. En este caso lo voy a hacer en la misma hoja, menú Insertar, tabla dinámica, y le digo que quiero traer la tabla listado, que fue la que nombramos previamente. Y no tendría que estarme moviendo de hoja en hoja, seleccionando de pronto rangos manualmente, ese tipo de situaciones que se nos pueden presentar si no tenemos el formato como tabla y nombrada nuestra tabla. Y le decimos aceptar. Aquí ya nos ha creado nuestra tabla dinámica para resumir esta base de datos que tenemos de empleados, y por lo menos voy a decir que por área quiero visualizar o quiero conocer cuál es la carga salarial que estamos pagando. Y aquí tendríamos nuestra información resumida. ¿Qué pasa si tenemos que hacer una retención o de pronto crear un dato adicional? En este caso vamos a decir que tenemos que hacerle una retención a estos salarios del 10%. Entonces vamos a ir a nuestra tabla, le digo retención y sería un nuevo campo, el cual se va a actualizar automáticamente en nuestra tabla dinámica al tener el formato como tabla. Vamos a darle Enter, aquí ya nos estaría integrando esta nueva columna y vamos a decir que la retención, en este caso la fórmula sería igual, y al moverme a la celda F9 ya él no me está hablando de la celda F9, él nos estaría hablando de un campo, ya de una referencia un poco más estructurada de lo que teníamos antes al relacionar o referenciar celdas con celdas. Y vamos a decir que a la columna o al campo de salario le vamos a multiplicar por el 10%, que es el valor de la retención, y le decimos Enter. Automáticamente esta fórmula de nuevo se aplica a cada una de las filas de nuestra tabla. Vamos a darle clic a nuestra tabla dinámica, que es el resumen que tenemos en este caso, y vamos a decirle menú Analizar tabla dinámica, y con solamente decirle actualizar nos estaría trayendo el nuevo campo que se llama retención. Vamos a darle un chulito y de esta manera me lo trae a mi tabla dinámica o al resumen que tengo que entregar. Esto no lo hubiéramos podido hacer así de fácil si no tenemos el formato como tabla. Si no lo hubiéramos tenido aplicado, nos hubiera tocado ir hasta cambiar origen de datos, cambiar el origen y volver a seleccionar hasta la columna de retención. Entonces él nos ahorró este trabajo, no solamente el tiempo, sino la situación que se nos puede presentar del riesgo de error en el momento de hacer esta selección manualmente. Entonces evitamos errores y ahorramos tiempo. ¿Qué más podemos pedir? Ahora que conoces los beneficios del formato como tabla y por qué es un debe en el momento de iniciar a trabajar con tablas o bases de datos en Excel,
No dudes en compartir este video para que tus colegas también lo conozcan, darle me gusta y además de esto, si no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha esta oportunidad para que no pierdas otros videos que estaremos subiendo y que serán de gran utilidad para tu día a día. Te esperamos en otro video.